¿Viste cuando no conoces a un artista y de repente te llamas a una grata sorpresa porque decís, ¿por qué no la conocía antes? ¿O qué pasa con los medios a veces que no te muestran de artistas de calidad, ¿no? Y te pasa mostrando pura basurilla. Me dijeron hasta el hartazgo de reaccionar a esto en este ámbito y de esta forma. Gracias te doy por estar aquí. Tu canal de reacciones, la voz de Kauri. Comenta, suscríbete y dale like. Que comience el video. Vamos allá. Y así es de esta forma que volvemos con María del Mar Rendón. Mar Rendón. Que una vez se piensa, ¿por qué se llama de determinada forma el artista, no? Y es por eso, porque se llama María del Mar Rendón. Y quedó Mar Rendón, cortita. Este tema está en vivo, ella sola y una guitarra. Y fue lo que me han recomendado hasta el hartazgo. ¿Querés escucharla en vivo? Paf, esto. Así que vamos a ver. Bueno, si se saben esta canción, cántenla conmigo. Esto es Antes de que me vaya. Antes de que me vaya. Qué lindo, cuerdas de nylon. No es normal generalmente que usen cuerdas de nylon. Antes de que me vaya, dejé una carta en tu zapato. No es fácil, perdón que corte. No es fácil arrancar, o mejor dicho, no es fácil cantar en una tonalidad baja sin susurrarla, ¿no? Sin airearla y que suene bien y que no se desafine. No es fácil. Es algo que es innato en algunos seres humanos. Y para cuando estemos lejos, me pienses aunque sea un rato. Tal vez no hacía falta, es fácil para ti pensarlo. No llegamos al final del libro, pero es tiempo de cerrarlo. Pienso que si no es ahora, nunca lo será. Temo que no soy la chica que quieres amar. Tiene tanta influencia de tanta gente y lo hace de una forma tan única esa cuestión que te llama, te suena de otras canciones, pero no, en realidad no. Es simplemente la influencia que tiene. Ya les voy a decir a qué canción me vas a acordar. Antes de que me vaya, quiero que me prometas que no vas a enamorarte de la primera idiota que te pase por delante. Antes de que me vaya, promete que no vas a olvidarnos. No vayas a olvidarnos. No vayas a borrarnos. Muy sólido todo, muy sólido todo. Antes de que me vaya, recuerda que tú diste el paso. Me cambiaste por un premio, por un puesto, por regalos. Sabes que fue tu culpa, aunque no quieras aceptarlo. Como no era de tu conveniencia, Está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien. no quisiste hacerte cargo. Creo que a final de cuentas no te importa ya. Antes de que me vaya, quiero que me prometas que no vas a enamorarte de la
olvidarnos, no vayas a olvidarnos. ¿Cómo dice? Podías evitar besarla frente a mí, podías tomar en cuenta lo que yo sentía por ti, jugar a enamorar y luego olvidar, fingir ser solo amigos cuando siempre hubo algo más, solo una distracción, nunca parte de tu historia. Sabía que no sería y aún así me decepciona. No aguanto tu avaricia, hoy me largo de tu vida, pero esto lo tenía que decir antes de que me vaya. Quiero que me prometas que no vas a enamorarte de la primera idiota que te pase por delante. Antes de que me vaya, promete que no vas a olvidarnos, no vayas a olvidarnos, no vayas a borrarnos. ¡Qué lindo escucharnos cantar! No hay nada para decir. ¿Alguien tiene algo para decir? ¿Alguien tiene algo para decir? ¿Alguien tiene algo para contar? Yo creo que no. Yo creo que está todo más que dicho. O sea, caso cerrado. Capaz que me hace acordar un poco las baladas de Reik, ¿no? Capaz que me lleva por ahí. Pero la verdad, si en vivo suena así con una guitarrita, imagínate lo que es una versión de estudio, ¿no? Yo no la conozco la versión de estudio. Nada para decir, o sea, ¿qué cree que diga? Buena solidez en la voz, afinación. Ella está cantando, está contando una historia, está ahí. Ni siquiera sé si está cantándole al público, ella está cantando. Y lo que logra eso es que no te preocupes si estás afinando o no estás afinando, porque naturalmente sale bien. Hay algunos que están pendientes de hacer el mejor melisma, el mejor firulete, el coso, el cantar más alto, más agudo, el más bajo. Ella se preocupó por cantar nada más, por interpretar la canción. Y eso es lo que todo artista yo valoro que haga. No que se preocupe si canta alto, si canta bajo, si hace un 2/7, si hace un... No, eso no es lo más rescatable que tiene un artista, porque no es sostenible en el tiempo. Y este tipo de artistas, ojalá sea sostenible en el tiempo y no se vaya por los laberintos insondables de la industria, ¿no? Que a veces destroza. Los buenos materiales los destroza. Así que bueno. Ya sabe, gente, cómo funciona esto. Like, suscribirse, me recomiendan. Ahí abajito. Y si quieren me comentan a ver qué les pareció. Y sus apreciaciones acerca de Mar Rendón. Antes de que me vaya en vivo, una guitarrita ella sola, arriba del escenario. Listo, no hay más nada. Vivo, pero vivo. Nos vemos cuando nos veamos. Gracias por estar.